Amén. Gracias al Señor. Estar orando por toda esa gente que perdió, tuvo muchas pérdidas. Hay lugares donde sí pegó fuerte. Pero bueno, yo he dicho que Pachuca es bien bendecida. Amén. Porque no caemos en extremos. Y bueno, ¿cómo están? Bendecidos. Gracias a Dios. Vamos a ver, hermanos. Vamos a concluir, aunque el tema del Espíritu Santo es muy profundo. Lo que hemos visto ha sido superficial, pero yo creo que se entiende, ¿verdad? Se entiende lo que Dios nos quiere decir. Hemos conocido al Espíritu Santo, hemos visto cómo recibimos su llenura. Hoy vamos a ver, hermanos, los principios para recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Vimos que Él da quien Él quiere y como Él quiere. Pero de acuerdo a su palabra, hay unos principios que Dios no pasa desapercibidos. Y cuando cumplimos esos principios, es muy probable que recibamos el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren recibir ese poder? Amén. Pues dale palmas a Cristo, porque hoy puede ser su día. Abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Nos ponemos en pie. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, precioso Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra sea de fortaleza, de edificación, que te conozcamos más, precioso Espíritu Santo, que nos des esos principios necesarios para recibir de tu poder, de tu unción, de tu gloria. Y Padre, que el poder y la unción de tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor, que no haga nada en mis fuerzas, que todo sea bajo tu fortaleza, bajo tu dirección. Y Señor, que sea tu palabra la que hable y no la mía, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Y bueno, aquí está muy clarito. Aquí dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Esta es una promesa, hermanos, que es para toda la iglesia. Esto no es para unos cuantos. Pero no sé si recuerden que les comentaba que el Espíritu Santo no le puede dar su poder a alguien que no se va a dejar ser usado por Dios.
Dijimos que a alguien no le puede dar el don de sanidades, por ejemplo, si esa persona no es capaz de ir a orar por un enfermo. Amén. Entonces, ahí el Señor nos está diciendo claramente con qué propósito la iglesia recibe su poder. Amén. Ahí dice que después de que venga el poder de su Espíritu Santo, le seremos testigos. Dice ahí, Jerusalén. Pueden decir, no estamos en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tienes que estudiar tu Biblia, comprender el pueblo de Israel, el pueblo judío, dónde estaba cuando Jesús les dijo esa palabra. En Jerusalén. Entonces, si te das cuenta, el Señor les está dando instrucciones que les sean testigos de dentro hacia afuera. Se va expandiendo el Evangelio. Jerusalén es tu casa. Entonces, ¿dónde tienes que empezar a ser testigo del Señor? En mi casa. Y después de mi casa, dice, en toda Judea se van extendiendo al grado que dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces, hermanos, andamos predicando la palabra con gente, no está mal, no estoy diciendo que está mal, con gente muy lejana, pero tu casa, tu familia no conoce a Cristo. Hay un dicho mundano, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces hay una promesa, dice el Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tenemos que empezar en nuestra casa, que tu familia, tus seres queridos no estén sin Cristo Jesús. Ahí es donde todos nos convertimos en evangelistas, dentro de nuestro propio hogar. Y ya, entonces sí, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay gente que dice que quiere ser misionero y dice, es que yo quiero ir a compartir la palabra de Dios al otro lado del mundo. Quiero irme a Japón, quiero irme a Estados Unidos a compartir la palabra, y no son capaces de compartirla en su propia casa. Entonces, tenemos que empezar en nuestro hogar. Hay un propósito. El Espíritu Santo no te va a dar de su poder si tú no le sirves. Amén. A nadie le va a dar de su poder si no le servimos. Y el Evangelio, fíjate bien, cuando tú dices, no, yo sí quiero compartir su palabra, yo sí quiero hablar de Cristo Jesús, entonces el Evangelio tiene que ir acompañado del poder del Espíritu Santo. Ahí es donde Dios derrama de su poder en tu vida. Amén. Es una promesa para toda la iglesia, no para unos cuantos. Así que la pregunta es, ¿cuántos somos de la iglesia de Jesucristo? Amén. Ahora mira, la iglesia tiene que saber esperar esa promesa. Amén. Mira cómo la iglesia primitiva esperaba esa promesa.
Ahí mismo en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Mira cómo estaba la iglesia. ¿Cómo estaba? Perseveraban en oración. Algunos cuantos. Dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así es como la iglesia, hermanos, debe esperar, toda la iglesia junta, unánimes, juntos, en oración, sin divisiones, hermanos, sin envidias, sin murmuraciones, todos juntos en el amor de Cristo, perseverando día con día. Amén. Había una esencia. Fíjense por qué los dones se han perdido y de ahí se han agarrado para decir que los milagros no existen. Lo que está pasando es que hay ausencia del Espíritu Santo. Porque si tú estudias todo el libro de Hechos, te vas a dar cuenta qué corazón tenía la iglesia primitiva. No había envidias, no había conflictos. Y ahora en las iglesias modernas, porque la iglesia no se tiene que modernizar. ¿Acaso Dios se moderniza? Dice su palabra que Él es el mismo, de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, Dios no cambia. Y la iglesia no debe cambiar. La iglesia se tiene que mantener como la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque esa iglesia tenía inocencia, no había malicia, no había envidias, y ese es el corazón que buscaba el Espíritu Santo para derramarse y que haya milagros. Pero ¿qué pasa en las iglesias modernas? Hay envidias. Si Dios levanta a alguien, empieza la envidia, y ese por qué yo no. Si alguien es atento, alguien dice, pastor, yo quiero venir a hacer la limpieza, pastor, ¿qué se le ofrece? Pastor, falta esto, está atento a la iglesia, empieza la crítica, ese barbero algo quiere, empiezan a juzgar. Si la iglesia ve que alguien se cae y está atravesando una seria situación difícil, la empiezan a juzgar, empiezan a criticar. ¿Qué pecado cometiría esa persona? Que mira cómo la tienen, mira cómo la tiene el Señor. Empiezan a juzgar y hacen leña del árbol caído. En esa iglesia no podemos decir que el Espíritu Santo se va a derramar. Iglesias, hermanos, fíjense bien, la iglesia efectivamente se sostiene, valga la redundancia, de la misma iglesia. Ustedes son los que sostienen esto. Amén. Si ustedes dejan de diezmar, de ofrendar, pues ¿con qué vamos a pagar los 10,000 pesos que pagamos aquí de renta? ¿Con qué vamos a pagar las necesidades que origina esto? Amén. Entonces, la iglesia sostiene, son pilares de que la obra de Dios continúe. Amén. Pero hay mucha gente
que deja de diezmar, deja de ofrendar, empiezan a juzgar y se trunca la obra del Señor. La pregunta es, ¿estará ahí el Espíritu Santo? Ahorita vamos a ver más adelante cómo el Espíritu Santo es derramado en una iglesia que camina en obediencia plena. Así que tenemos que ir analizándonos, hermanos, porque mira, ¿por qué te toqué el punto del diezmo? Hay muchas iglesias que perdieron la visión de Dios. Y mucha iglesia se mueve en pecado. Y estoy hablando pecado deliberado. ¿Qué es un pecado deliberado? Es algo que tengo plena conciencia que es un pecado y lo sigo haciendo deliberadamente. Entonces, los ministros, fíjense cómo se ha podrido la iglesia. Los ministros apapachan el pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo voy a exhortar a mi hermano que anda en adulterio, fornicación, si es el mejor diezmador? Se me va a ir. Y mucha gente dice, el pastor no me puede exhortar, no me puede llamar la atención porque soy el mejor diezmador. Cuando comprendemos esto, hermanos, nosotros los ministros no dependemos de la iglesia, dependemos de Dios. Y Dios es el que pone en tu corazón que seas fiel en esa área. Dice, para que no falte pan en mi casa. Pero de eso a que yo te tolere, a que diga, es que si exhorto a la iglesia, se van a ir. ¿Y de qué vamos a sostener esto? Esto lo sostiene Dios por medio de tu corazón. Amén. Pero eso no justifica el que el ministro apapache tu pecado. Porque para eso fuimos llamados, para exhortar a la iglesia. El único propósito de esto, hermanos, fíjate bien, el único propósito de la iglesia es prepararte para que te vayas al cielo y no al infierno. Ese es el único propósito. Que seamos mejores para Dios y tengas tu pase directo al cielo y no al infierno. Pero el dinero corrompe. Creo que hablamos del dinero hace 8 días, ¿no? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Entonces los ministros se salen de la visión de Dios y caen en esa avaricia. Y entonces viene el amor al dinero. Y ya no ven ovejas, sino que ven números. Y dices, ¿cuántos números tengo? ¿Cuántos diezmos tengo? ¿Ustedes creen que en una iglesia con esa mentalidad ahí va a estar el poder del Espíritu Santo? Claro que no. Entonces, así es como debemos esperar la promesa. Toda la iglesia junta, unánime en oración, sin divisiones ni envidias, sin murmuraciones, todos juntos en el amor de Cristo, perseverando día con día hasta que se cumpla su promesa. Amén. ¿Cuántos quieren que se cumpla esa promesa aquí? Amén. Dale palmas, queridos. Que si tienes a tu hijo enfermo, ores por él, porque tienes el poder del
sea sano. Que si tienes problemas familiares, ores por tu familia y sea restaurada. ¿Por qué? Porque tienes el poder del Espíritu Santo. Amén. Miren cómo se cumplió la promesa en esa iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, otra vez, ¿cómo estaban? Estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice? ¿Algunos cuantos? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En otras palabras, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Vemos que esta promesa se cumple en una iglesia unida en amor. El Espíritu Santo derrama de su poder sobre todos nosotros, hermanos. Porque donde los hermanos habitan juntos en unidad y en armonía, ahí está Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice su palabra? Que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿quién es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego? No se entendió la pregunta. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Te pregunté, ¿quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Cuántos creen que aquí está Cristo Jesús? Amén. ¿Y quién es el que bautiza? ¿Quién está hablando ahí? Es que tenemos que entender un poco, por eso qué importante leer la Biblia. ¿Quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Qué dice? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Te das cuenta la importancia? Vimos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice el Señor, y me seréis testigo. Entonces, cuando Cristo Jesús ve que la iglesia camina en esa obediencia y anda siendo testigo de Cristo Jesús, predicando su evangelio, entonces Él te bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y cuando digo te bautiza, eres lleno en plenitud del Espíritu Santo. Y entonces dijimos que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una perfecta armonía. Entonces el Espíritu Santo derrama de sus dones sobre ti. Amén. Iglesia poderosa. ¿Sabes? Cuando dice ahí, y recibiréis poder.
En el original, en el griego, poder es dinamos, dinamita. ¿Saben lo que es dinamita? La iglesia dinamita pura, hermanos. Una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. Y eso es lo que hay ausencia ahora en la actualidad en las iglesias. Me regreso. ¿Por qué? Porque la iglesia está corrompida, en la iglesia no hay fidelidad, en la iglesia se perdió la visión que Dios, de Cristo, le dio a su iglesia. Y por eso es que muchas denominaciones dicen, los milagros ya no existen, los milagros fueron únicamente en esos tiempos. ¿Qué poder había? Fíjense, ¿qué poder había, hermanos? Que dice la palabra de Dios que cuando, ayúdenme si era Pedro, o quién era que, aún su sombra, Pedro, cuando oraba por los enfermos, aún su sombra, cuando pasaba, los enfermos sanaban. Y aún, fíjense la unción que traía este varón, la unción del Espíritu Santo. Los paños que traía, sacaba el pañuelo, ese paño, si lo llevaban y lo imponían en un enfermo, sanaba. ¿A qué se debía eso? Si Dios no cambia, si Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Te pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo perdió su poder? Más bien, la iglesia perdió al Espíritu Santo. La iglesia perdió al Espíritu Santo. Mira, no sé si te has dado cuenta, pero aquí no iniciamos un culto, un servicio, sino tan solo una vez digamos, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Porque la iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Es una iglesia de pura palabrería. Te pueden predicar la palabra de Dios, pero es palabra muerta. Y si la palabra de Dios no va con el Espíritu Santo, es palabra muerta, no tiene vida. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el que bautiza el Espíritu Santo y fuego? Jesucristo. ¿Cuántos quieren que los bautice el Señor? Amén. Pues dale otra vez palmas a los que viven. Bríncate ahí mismo, Hechos capítulo 4, versículo 31. Y vamos a ver, hermanos, cómo uno de los requisitos para recibir el poder del Espíritu Santo está bien relacionado con la oración y la unidad con la iglesia. Y sabes que otra vez caigo en lo mismo. Mucha iglesia ha abandonado la oración. Mucha iglesia hace eventos, hacen conciertos, hacen muchas cosas. Pero mira lo que dice aquí. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, una iglesia unida, hermanos, es la que le agrada a Dios.
hermanos en Cristo, caminando juntos en la obra del Señor, ahí es donde se derrama el poder del Espíritu Santo. Aquí hay otro fuerte propósito. Mira, quiero que entiendas, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Y hablaban con denuedo. ¿Qué es eso? A ver, ¿quién sabe? Eficacia. Con eficacia, con fluidez, con libertad. ¿Cuántos han compartido el Evangelio? Alguien. Y de momento dices, ¿pero qué le digo a esta persona? ¿Sí te ha pasado? ¿Cómo empiezo? Cristo salva, Cristo te ama. Pero ves una gran necesidad en esa persona. Quizás un drogadicto, una persona que está cautiva, tiene un fuerte problema, se quiere suicidar y necesita ayuda, palabra de Dios. Y dices, ¿qué le digo? Cristo te ama. Pero cuando el Espíritu Santo ve tu corazón, entonces te da palabra con denuedo. Y tú empiezas a hablar. Tú empiezas a hablar y dices, no sé de dónde, pero me está saliendo tanta palabra de Dios al grado que esa persona la traje a los pies de Cristo. Eso es hablar con denuedo. Y la palabra que habla con denuedo es porque está llena del Espíritu Santo. Es porque está hablando con el poder del Espíritu Santo. Amén. Al grado que por eso hay un ministerio de evangelista. Un evangelista tiene palabra de denuedo. ¿Por qué? Porque se para en la calle y predica la palabra, habla la palabra. Y no necesita un instituto bíblico, no necesita tanta Biblia, no necesita. El Espíritu Santo le está poniendo palabra en su corazón para que hable con denuedo. Y ahí está el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que el Señor, cuando vienen orando, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es poder. Amén. Mira, a veces dices, es que yo no sé hablar, ¿qué le voy a decir? Busca la llenura del Espíritu Santo y Él va a usar tu boca. Él va a usar tus labios. Él va a poner palabra en tu corazón. Él va a ser el que te instruya para que salga de tu boca palabra de poder y traigas al perdido a los pies de Cristo. Amén. Ese es el propósito de Dios, de su iglesia. Porque de alguna forma, hermanos, la iglesia está muy cómoda. A veces nos enconchamos y decimos, pues yo ya soy salvo, ya tengo la promesa de la vida eterna, y no reflejamos el amor de Cristo. ¿Cuántas almas se van al infierno día con día? Día con día. Acuérdate de dónde te sacó Dios. Que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Porque yo creo que todos venimos del mundo. Nadie llegó con alitas. Todos
fuimos rescatados de las garras de Satanás y sus demonios. Entonces Dios usó a alguien Dios usó para que tú estuvieras aquí. Para que yo esté aquí, Dios usó a alguien me compartió la palabra, alguien me habló de Cristo. Entonces dice su palabra: da de gracia lo que de gracia recibiste. Pero hay un egoísmo en la iglesia que decimos: ya soy salvo, ¿qué voy a estar predicando? No sé ni hablar, ¿qué voy a andar ahí? O traemos un corazón condenador. Si vemos al perdido, fíjense cómo a veces usamos la palabra para maltratarlo. La Biblia no es para dañar a las ovejas, no es para golpearlas. Y muchos, fíjense bien, muchos sacan la espada, porque la palabra de Dios es la espada de dos filos, ¿no? Y si ves al drogadicto, si ves al borracho, si ves a la prostituta, vas y le dices al borracho: borracho apestoso, dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y tú te vas a ir al infierno por pecador, por borracho. ¿La Biblia dice eso? Sí, dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Sí, lo dice. Sí lo dice. Pero fíjense cómo a veces usamos la Biblia para dañar. ¿Por qué no en vez de eso, fíjense el panorama cómo cambia? Si le digo: mira, Cristo te ama, Cristo murió por ti, pero es que dicen que soy un borracho, que me voy a ir al infierno. Sí, pero Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Él rompe las cadenas de esclavitud en las que te tiene Satanás. Él te puede hacer libre de ese vicio. El panorama cambió, ¿no? Y lo traigo a los pies de Cristo. Cuando la persona es tocada por el Espíritu Santo, porque usó a alguien, esa persona va a ser libre. Pero si esa persona no entiende y le habla al Señor una y otra vez, entonces sí está en peligro. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero dice el Señor: a ti ya no te demandaré la sangre de esa persona, porque tú ya le compartiste la palabra del Señor. Eso es hablar con denuedo. Porque la palabra de Dios no es para condenar, es para corregir, para instruir. Amén. Así que, ¿quieres ser condenador o quieres instruir al perdido? Queremos instruir al perdido. Y traerlo a los pies de Cristo. Amén. Mira cómo la recepción del poder del Espíritu Santo está relacionada con la obediencia. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién les da el Espíritu Santo? Dios. Entonces vemos que la obediencia es fundamental, hermanos, para recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Obediencia a qué?
a su palabra. Así de sencillito. Obediencia a su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Pues ahí la tienes en sus manos. La Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Cuando tú estudias la Biblia, cuando la lees, te instruyes, te das cuenta, identificas qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es la obediencia que Él busca de mí. Entonces, obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos, obediencia a hacer su voluntad. Y cuando somos obedientes, entonces Dios nos da su Espíritu Santo. Amén. Pues dale palmas otra vez para que se nos quite el tiempo. Ahora mira, hablamos de obediencia. Dice la Biblia, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. En estos tiempos de pandemia es justificable. Aquí, si las autoridades dicen que cerremos, tenemos que volver a cerrar. ¿O no? Tenemos que sujetarnos a las autoridades. Pero creo que estamos autorizados a un 30%. Aquí teníamos 100 sillas, tenemos 40. No están llenas todas. Entonces, obediencia. Obediencia a Dios. Dice su palabra, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Si hay libertad y yo dejo de congregarme, estoy en desobediencia. Pero esta pandemia, hermanos, ha generado que la iglesia se relaje. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Tú crees que es igual que en tu casa ores? Es correcto orar, ¿no? Pero son tiempos. Que en tu casa te congregues. Que en tu casa, por medio del internet, veas un mensaje. Que en tu casa oigas alabanzas. ¿Tú crees que es igual que venir a la iglesia? Este lugar está consagrado. ¿Sí sabes lo que es consagrado? Exclusivo para Dios. Hay lugares, hermanos, incluso a mí me los ofrecieron y nunca lo acepté. Hay iglesias que sí lo aceptan, pero es respetable. Hubo un tiempo que nos íbamos a cambiar de aquí por otras circunstancias y fui a ver un salón más grande y me dijeron, se lo rento por evento, porque si lo quiere de tiempo completo son 30,000 pesos. Dije, no, pues nos sacamos mi hermana. Le digo, no lo necesito de tiempo completo. Se agárrenlo por evento. O sea, cada 8 días ahí hacemos el servicio. Pero dentro, si el servicio lo hacemos el domingo, pero como lo renta por evento, el día sábado o el día viernes tuvo una fiesta, borracheras, alcoholismo, baile mundano, ese lugar está contaminado. Y la persona como que no me entendió, le digo, es que yo consagro el lugar a donde nos metemos, donde meto a la iglesia lo consagro. Como que le dio risa y como que no me entendió. Le digo, por eso lo quiero de tiempo completo. Entonces, yo te pregunto, no quiero juzgar a nadie, pero casi estoy seguro que en todos los hogares hay alguien que no conoce de Cristo, o hay alguien que no está bien consagrado al Señor.
Y en ese hogar hay pleitos, en ese hogar hay divisiones, en ese hogar se echan sus cervezas, en ese hogar escuchan música del mundo. ¿Está consagrado a Dios? No estoy juzgando, porque la iglesia es como un hospital, venimos a ser sanos para ser mejores para Dios. Y este lugar sí está consagrado para Dios. Así es como deben de estar todos los templos donde se predica a Cristo Jesús. Por eso te pregunto, ¿es igual hacer la actividad en tu hogar que venir a la iglesia? Dios no se equivoca. Por eso dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la iglesia puedes vivir el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí estamos todos unánimes adorando a Dios, haciendo sacrificio de alabanza y de adoración. Entonces, cuando Dios ve eso, derrama de su Espíritu sobre la iglesia. Y algo pasa, mira. La recepción del poder del Espíritu Santo está muy relacionada con la oración por parte de los ministros de la iglesia. Mira lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mira, yo no ministro por ministrar. A veces simplemente oro, pero si el Espíritu Santo me empuja a que yo imponga manos sobre ustedes, yo le doy libertad y lo hago. ¿Por qué? Porque así como dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me está guiando para que en la administración yo imponga manos sobre ustedes, es muy probable que el Espíritu Santo derrame de su poder sobre ti en el momento de estar imponiendo manos. Es muy probable que al imponer manos surja un milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque se entiende que el ministro, si es genuino, el Espíritu Santo está fluyendo por medio de él, está siendo instrumento útil de Dios, y la unción fluye, el poder del Espíritu Santo fluye. Eso es muy importante, hermanos, porque esto no lo vas a recibir en tu casa. Eso nada más lo recibes dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos. Por eso otra vez te digo, Dios no se equivoca. ¿Para qué constituyó la iglesia? ¿Para qué levantó pastores, evangelistas, profetas? Si el Señor hubiera dicho, no, cada quien quédense en su casita y ahí reciben.
No, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjate cómo Dios opera. Envió para allá a Pedro y a Juan. Habían recibido la palabra de Dios. Mucha iglesia ha recibido la palabra de Dios, pero no han recibido al Espíritu Santo. Eso pasó aquí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? Fíjense, es otra historia, pero es un punto muy importante. Porque únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están bautizados? Amén. ¿A cuántos he bautizado yo? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya se fueron muchas generaciones. ¿Cuántos viajes hicimos en bautizos? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una doctrina basada en un versículo bíblico que dice, por confusión, no lo saben interpretar, que únicamente se bautizan en el nombre de Jesús. Cuando Pedro les dijo eso, es que ustedes nada más están bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no querían reconocer a Cristo Jesús. Y él les decía, bautícense en el nombre de